Hoy otra vez nos convoca la cuestión de la personalidad y sus trastornos, dentro de lo que nosotros venimos trabajando en relación a la conceptualización de lo que es un trastorno. Para poder pensarlo tal como lo estamos trabajando, lo asociamos a lo que sería la enfermedad de la personalidad. Y hemos trabajado en emisiones anteriores en relación a si la personalidad enferma o no. Decíamos que la personalidad sí, muchas veces enferma, que esto tiene que ver con factores genéticos y que tiene que ver con factores ambientales. Y decíamos también que la personalidad no enferma caprichosamente, sino que tiene ciertos estilos y formas de hacerlo. Dentro de los estilos, dentro de las formas, se van armando distintos tipos de cuadro, concretamente 10 cuadros en psicopatología, tal como lo especifica el DSM-4 o la 6E10, que es la clasificación internacional de las enfermedades, que son los manuales oficiales de uso en lo que es psicopatología clínica. Tenemos que pensar que estas patologías están clasificadas en lo que serían 3 grandes apartados: el apartado A, el apartado B y el apartado C, y venimos trabajando durante todas estas emisiones con lo que sería el apartado B, en donde encontramos los trastornos límites de la personalidad. Otro trastorno de la personalidad, asociado muchas veces al trastorno límite y que también forma parte del clúster B de la personalidad, o sea, de estas personalidades dramáticas, típicas del grupo B, son lo que se denominan trastornos antisociales de la personalidad. El trastorno antisocial de la personalidad, que a veces lo encontramos en forma pura y a veces lo encontramos como una comorbilidad de los trastornos límite de personalidad, o ciertos estilos de pacientes con trastornos límite de personalidad con un alto nivel de antisocialidad o trastorno antisocial, lo podemos pensar en relación a sus criterios diagnósticos, o sea, a las manifestaciones y a las características, podríamos decir también a los síntomas, que dan cuenta de esta caracteropatía. El carácter antisocial tiene que ver justamente con un patrón estable, en algunos casos también con cierta inestabilidad emocional, pero es un patrón estable de inestabilidad en relación a la relación que tiene el sujeto con el entorno y sobre todo con la ley. La ley, no solamente la ley tal como la entendemos, la ley de las leyes, sino todo lo que hace al marco instituido, al marco de lo posible, de lo no posible, al marco de las relaciones, a todo lo que engloba cierto tipo de legalidad. Esto es, por ejemplo, dentro de lo que hacen los vínculos, la fidelidad, dentro de lo que hacen los vínculos, lo que uno espera del otro en relación a cierto nivel de reciprocidad de los afectos, o en lo que hace al campo de lo cotidiano, las relaciones que nos vinculan socialmente, y sí, ya en un plano más elevado, las leyes que de alguna manera dictaminan qué es lo bueno y qué es lo no bueno, qué es lo correcto y qué es lo no correcto en relación a los patrones culturales con los cuales nosotros nos manejamos. Y acá es donde justamente estos pacientes tienden permanentemente a quebrantarlos, tienden a pasar por encima de la ley. Insisto, no solamente de la ley civil, sino también de la ley de los vínculos, de las relaciones. Son personas que tienden permanentemente a generar determinadas tensiones, situaciones sociales, vinculares e interpersonales, en donde lo que se ve claramente es la falta de empatía, o sea, la falta de poder ponerse en el lugar del otro, la falta de conciencia de la consecuencia de los actos, sobre todo cuando esas consecuencias son directamente en detrimento de terceros, la ausencia de culpa. Parece que actuaran de una manera en la cual no sintieran ningún tipo de culpa, remordimiento o situación o sensación en relación al daño que le están causando al tercero. En algún punto podemos pensar que hasta se gratifican o sienten algún placer en la medida en que generan un daño, ya sea un daño en una persona, en un vínculo, en una relación o en un contexto social. En este caso, por ejemplo, hay muchos pacientes que tienden a transgredir la ley, pero no con un fin directamente ligado a lo que el acto en sí le genera. Por ejemplo, no es que alguien roba por el solo hecho de hacerse de la ganancia del robo, sino que el placer
está dado fundamentalmente en sentir que hay otro a quien en el acto del robar están sometiendo. Esta sensación de sometimiento del otro genera un placer particular y esa es la ganancia, ese es el objetivo muchas veces de estos pacientes y por eso algunos tienen alguna vida delictiva o alguna vida transgresora que los pone en situación de tensión social, vincular o familiar. Esto lo tengamos en cuenta que lo vamos a encontrar en chicos jóvenes. Se habla también de cierto tipo de trastorno antisocial en niños, sobre todo en edad escolar, y bueno, en adultos sobre todo. Cuando esta patología es comórbida, o sea, está también con un trastorno límite de personalidad, en donde vemos que la inestabilidad emocional es el patrón que regula, digamos, este cuadro, ahí vemos un paciente que no solamente está inestable emocionalmente, sino que cuando lo está, es capaz de generar cualquier tipo de situación que transgreda los límites de lo esperable, los límites de lo prohibido, y se generan situaciones de alto nivel de violencia, en algunos casos violencia física, o situaciones en donde parece que hubiera un goce, un placer en hacerle un daño a otro. Y acá es donde entramos a pensar también en otro término que es bastante usado en la clínica, que es la psicopatía. Cuando hablamos de un psicópata, muchas veces seguramente hemos hablado o hemos escuchado esto del psicópata perverso, que no necesariamente lo tenemos que asociar al asesino serial, sino simplemente a cualquier individuo que genera un daño en un tercero y goza de eso. Y aún, en algunos casos, un daño en sí mismo, con el objeto también de gozar de ese dolor, y eso lo vemos en ciertos trastornos que se denominan masoquistas. El masoquismo es uno de los tipos también de patología directamente asociada a el patrón de psicopatía. Entonces, dentro de la psicopatía ya tenemos la psicopatología activa y la psicopatía pasiva, que hace al hecho de dañar y gozar en el daño tercero o dañarse y gozar en el daño propio. Desde esta perspectiva hay como cierta confusión. Por un lado parecería que el psicópata es aquel que desde cierta actividad genera actividades antisociales y en algunos casos, tal cual está planteado en la clasificación de las enfermedades, las psicopatías y los trastornos antisociales de la personalidad serían más o menos lo mismo. Sin embargo, hay que hacer una distinción clara. En los patrones antisociales, lo que el sujeto básicamente genera es una transgresión social, es una transgresión a la norma. Por lo general no hay un goce en el dolor del otro, simplemente hay una acción en donde si el otro es víctima, bueno, no hay un registro de culpa que haga que el sujeto pueda llegar a pensar qué está haciendo o pensar en dejar de hacerlo. Sin embargo, cuando hablamos de psicopatía, estamos hablando ya sí de un sujeto que está dispuesto a gozar del dolor del otro, dispuesto a efectuar cualquier tipo de acción directa a someter al otro y a generar dentro de este sometimiento eso que es el placer, la ganancia, el goce del victimario, del perverso, del psicópata. En algunos casos, la perversión, la psicopatía, está asociada a cuestiones de índole sexual, pero no necesariamente esto es así. Hay veces que el solo hecho de poseer al otro, generar algún tipo de dolor o algún tipo de situación de sometimiento en el otro, es ya de por sí una actitud gozosa, con lo cual ya es suficiente como para que sea una meta de estos pacientes. Son pacientes, uno les dice pacientes porque son sujetos que tienen una personalidad mórbida, pero no son pacientes porque por lo general no consultan al psicólogo, no van a la psicoterapia justamente por el hecho de que no hay un registro de que algo anda mal. O sea, por lo general el contexto, la familia, las víctimas son los que terminan en el psicólogo o terminan en el psiquiatra justamente en función de que no pueden salir de esta situación de, digamos, sometimiento a la cual el psicópata los pone. Entonces, por lo general, estos pacientes los vemos en el contexto de un juzgado o en el contexto de una orientación judicial
pero no acuden por su propia voluntad. Cuando hay una comorbilidad entre lo que sería un trastorno antisocial y un trastorno límite de personalidad, ahí sí, porque lo que prima es el límite, y en el trastorno límite vemos que hay una profunda angustia frente a esto que no pueden dejar de hacer. Un poco para sintetizar, el trastorno límite de la personalidad puede tener alguna comorbilidad con trastorno antisocial de la personalidad y hasta en algún punto puede tener algún tipo de comportamiento antisocial o hasta en algún punto perverso. La diferencia es que en el antisocial la meta está directamente ligada a generar un goce en el daño del tercero, mientras que en el trastorno límite, frente a la necesidad de poseer al otro, hacer que el otro no se vaya, no lo deje, no desaparezca, es probable que generen altos niveles de maltrato, que a diferencia del trastorno antisocial no hay un goce allí, todo lo contrario, hay un dolor pero que no pueden evitar. Tres tipos de alternativas patológicas, las tres son distintas y muchas veces se confunden en aras de poder explicar algún tipo de manifestación. Por eso siempre decimos, las manifestaciones, los síntomas y las expresiones tienen que ver con, bueno, la persona, el sujeto. Después lo podemos clasificar en entidades patológicas, pero hay que tener cuidado cuando uno las clasifica porque muchas veces corremos riesgo de confundirla. Fíjense que yo estoy tratando de aclarar esta cuestión y ya de por sí es confusa. Bueno, es un gran capítulo de la psicología clínica y de la psiquiatría, por lo cual nos convoca permanentemente a la discusión, a la charla y al intento de llevarle a ustedes un poco de conocimiento en relación a cómo discutimos estos temas.